Hola, mi nombre es Charixel Larrega y el día de hoy vamos a hablar de dos temas muy importantes en el marco de la antropología. El primero es el concepto de cultura, el cual se define como las características que posee un individuo por el hecho de pertenecer a un grupo. Teniendo en cuenta esto, se toman diferentes conceptos como lo es la enculturación, que según Edward Taylor es el proceso de aprender o adquirir conocimiento sobre una cultura a través de la observación. En los niños se da por medio del aprendizaje ya sea consciente o inconsciente, mientras que el texto también nos expone como una diferenciación entre los animales, los cuales se da por la experiencia, además de que se da por medio de los símbolos, los cuales se entienden y amplía, lo que nos lleva a una cultura que es simbólica. ¿Qué es la cultura simbólica? La cultura simbólica es algo verbal o no verbal dentro del lenguaje que no tienen una conexión obvia o necesaria con lo que representan. Es decir, por ejemplo, las banderas, el matrimonio, el agua bendita, son ideales o cosas que las personas les han dado el significado, y esto hace que se mantenga viva la cultura o una tradición. Otro ejemplo de cultura simbólica es, por ejemplo, cuando dos personas de la misma nacionalidad se encuentran en otro país o en un lugar diferente al que no es su cultura y se sienten identificados o representados por el simple hecho de tener ese ideal o esa cultura que los une y los representa a los dos. Eso hace parte de la cultura simbólica. Por otro lado, queremos también hacer entender que la cultura se comparte, es decir, de generación a generación, de madres a hijos, de padres a hijos, entre hermanos, entre familiares, entre abuelos. La cultura siempre ha venido evolucionando, entonces no siempre lo que pensamos es único. Es decir, que las personas se convierten en agentes enculturizadores de sus hijos o de las segundas generaciones. Por otro lado, se ve el debate entre la cultura y la naturaleza, ya que se ve que los hábitos, las percepciones e inventos culturales moldean las necesidades biológicas, ¿sí? Es decir, que la naturaleza humana pues toma muchas direcciones, ya que la cultura es la que dice cuándo y cómo se hacen las cosas, también teniendo en cuenta o mencionando que la cultura lo abarca todo, queriendo decir que es como una estructura. Si esta estructura llega a tener fallos, llega a tener algún cambio, todo lo demás se va a ver afectado de igual forma. Es por esto que la cultura puede ser tanto adaptativa como inadaptativa, ya que los seres humanos cuentan con formas biológicas y culturales para enfrentar las presiones ambientales o estructurales que se presentan. Además, hay cosas que aunque son buenas para el individuo, no lo son necesariamente para el grupo, por lo que a largo plazo hay patrones culturales que resultan inadaptativos, como lo es el consumo excesivo y la contaminación. En este sentido, en el texto se hace una comparación, como se mencionó anteriormente, entre los primates y los seres humanos, destacando que se comparten ciertas cosas como el pensamiento simbólico, el hecho de tener unos significados para ciertas cosas, la organización en grupos, la manera de aprendizaje por medio de la experiencia, la observación y demás, la adaptación, entre otras cosas. Por otro lado, se menciona cómo nos diferenciamos de ellos, como en la cantidad de información que almacenamos, el concepto de matrimonio y lo que se hace, digamos, en el marco de este concepto. Como se mencionó también anteriormente, el matrimonio es un concepto simbólico, digámoslo así, lo que nos lleva al apareamiento, pero con lazos exclusivos y no por el simple hecho de estar en la fase de ovulación. Y también nos diferenciamos en el sentido de que se hacen lazos para toda la vida, en especial de la madre hacia el hijo. Esto nos lleva a unas características biológicas, psicológicas, sociales y culturales. En el ámbito biológico vemos la dependencia infantil, que dura un largo periodo de tiempo. Vemos la sexualidad, que también digamos en las personas se ve durante todo el año, a diferencia de los animales, que se ve por periodos específicos o periodos más cortos. En el ámbito psicológico lo vemos en la manera en la que sentimos, en la que pensamos y en la que procesamos la información. Las características sociales son, por ejemplo, la interacción en familia, la interacción en grupo, la manera de relacionarnos con las personas. Un ejemplo claro es la manera en la que nos compartimos los alimentos. Para unas personas representa en una cultura algo muy tradicional, en otras culturas representa algo más familiar. Tenemos el aspecto cultural,
el hecho de que el incesto, por ejemplo, se conciba como algo prohibido, como algo correcto o incorrecto, depende de la cultura, aunque en el caso del incesto siempre va a ser castigado en menor o mayor cantidad. Vamos a hablar de la universalidad y de la generalidad. En la universalidad tenemos que es cuando se tiene en común la percepción de algo de manera global. Como lo mencionaba anteriormente, el incesto es un claro ejemplo de algo universal, donde se castiga en todas las culturas, pero en diferentes grados de brutalidad. Por ejemplo, en algunos casos es 100% prohibido, en otros casos es un poco más normalizado y en otros es un poco más un tabú, pero no es del todo prohibido. En las generalidades tenemos que son las regularidades que ocurren o que pasan en diferentes lugares y épocas, pero no en todas las culturas. Para esto tenemos un claro ejemplo y es la familia nuclear. Para algunos representa dos personas que viven con sus hijos, para otros representa un hombre y una mujer, para otros representa dos hombres o dos mujeres que simplemente deciden unirse, para otros que ya están casados, para otras culturas puede ser simplemente el hecho de que tienen hijos y viven separados, un esposo que tiene a muchas esposas. En todas las culturas significa algo diferente, pero todas comparten el hecho de la familia o la familia nuclear. También tenemos las particularidades, que son los patrones de una cultura que se tienen únicamente en ese lugar. Sin embargo, hay patrones de culturas que se adaptan o que se moldean a esa cultura. Vamos a hablar también de los niveles de cultura. Tenemos la cultura nacional, la cultura internacional y las subculturas. En lo nacional tenemos los valores o los comportamientos adquiridos por las personas de una misma nación. Lo internacional es el conocimiento que se transmite no genéticamente, sino a través del aprendizaje. Por ejemplo, la religión es algo que gracias a la migración tenemos en nuestra cultura o que se transmitió a diferentes culturas por el hecho de un sistema de difusión que en este caso es la migración. En el caso de las subculturas tenemos a los patrones y las tradiciones basadas en los símbolos que están asociadas con estos grupos particulares en las mismas sociedades complejas. Bueno, por otro lado tenemos la cultura y el individuo, que son agencia y práctica. Esto básicamente, ¿qué nos dice? Nos dice que el hombre no es un robot, por ende no sigue patrones o no sigue reglas, sino que lo que hace es aprender, interpretar y de esta forma acomodar todo de acuerdo a su interés, ¿sí? Además se ven los niveles de cultura, que son el nacional, el internacional, como puede ser la religión, y ya lo que son las subculturas. ¿Qué son las subculturas? Como su nombre lo indica, sub quiere decir un poco más pequeño, son grupos más pequeños que se identifican dentro de una cultura. Por ejemplo, podemos hablar del deporte, por ejemplo, podemos hablar de una religión en específico, de una clase, etc. Los mecanismos de cambio cultural son: primero, difusión, que es, por decirlo así, los préstamos de rasgos culturales entre sociedades. Este puede ser de manera directa, forzada o indirecta. El segundo es la aculturación, que es el intercambio de características culturales entre grupos que se da cuando los grupos tienen un contacto continuo. Y el tercero es la globalización, es cuando se unen las dos anteriores, donde las naciones y la gente se encuentran vinculados, pero lo hace interdependientes entre ellos mismos. Ahora vamos con el segundo tema, que es de suma importancia para la antropología, y es la dimensión cultural en el trabajo social con la población migrante desde la antropología. Es importante tener en cuenta que la integración sociocultural es un principio del trabajo social con migrantes, por lo que en esta se ven tres orientaciones. La primera es el asimilacionismo, la cual es la integración de grupos minoritarios a una cultura dominante, es decir, que los migrantes deben adaptarse a la cultura del país que los recibe o donde llegan. También busca el control de los números de las personas inmigrantes, y también percibe la cultura de origen como un obstáculo para la integración. Además, ve cómo se ve la enculturación en los niños migrantes, teniendo en cuenta que las mujeres son agentes socializadoras en este proceso. Tenemos la integración como tolerancia y contacto.
En la tolerancia es esta que tiene relevancia las cuestiones culturales, donde se busca el mantenimiento de la cultura de origen sin necesidad de modificar aspectos específicos. Todo esto obviamente basado en el respeto. En el contacto se propone más bien un diálogo entre las culturas para que se dé una sensibilización intercultural o un intercambio entre las culturas receptoras y las personas migrantes, obviamente siempre buscando la garantía de los derechos humanos. Por otro lado, las FITs afirman que se debe operacionalizar este proceso de integración, ¿sí? Por medio de unos indicadores los cuales permiten pues dar una información para evaluar los grados de integración o de marginación, y pues estos niveles se miden con unos indicadores, los cuales son 3. El primer indicador es el indicador jurídico laboral, que como su nombre le indica, abarca todo lo que es la integración legal y laboral, y es para tener una garantía de una situación mínimamente estable y digna, ¿sí? Como por ejemplo, ¿cuáles? Como una documentación, como prevenir la discriminación en contextos laborales, por ejemplo, académicos, garantía de un trabajo formal, etc. Ahora tenemos el nivel más social, que básicamente se trata pues de la integración, teniendo en cuenta el primer núcleo familiar, como de ahí en adelante, como cuáles, como lo laboral, como lo cívico, como lo educativo, etc. Y el nivel cultural, que pues es donde la persona ya puede expresarse de una manera no conflictiva y totalmente libre, pues sobre su cultura y tener conocimientos de códigos o símbolos que sean nuevos, por ejemplo. Por otro lado, se mencionan las políticas de identidad, que son ya sean universalistas o diferencialistas. En la universalista no se tienen en cuenta las identidades culturales, es decir, la diversidad, pero sí los derechos humanos y la democracia. Mientras que en la diferencialista se reconoce esas diferencias culturales y aplican medidas específicas para ayudar a las minorías, en este caso étnicas, que sufren discriminación. ¿Qué es la mediación intercultural? Bueno, la mediación intercultural es el proceso en el que se interviene para resolver conflictos que surgen entre personas o grupos de diferentes culturas o comunidades. ¿Cómo se hace? Por medio del diálogo, es decir, cuando se interviene en contextos de multiculturalidad significativa. Este proceso pues tiene unos principios generales que son, primero, la voluntariedad, donde las personas allí participan de una manera libre en el diálogo y pueden opinar sobre sus puntos. Debe haber una finalidad donde su objetivo va a ser siempre buscar la solución sin imponer decisiones o partidos en la discusión. Otro principio es que el mediador nunca va a tomar decisiones o un partido en el diálogo, debe ser siempre una persona neutral, debe ser una persona que está presta para escuchar, y para esto pues debe haber una confianza en el mediador donde ambas partes o los diferentes grupos estén de acuerdo en que esa sea la persona que va a dirigir la conciliación o la mediación. También debe ser un espacio de neutralidad, como lo mencioné anteriormente, donde ninguna de las dos partes se sienta menospreciada, y para esto pues debe existir la cooperación y la coparticipación. Finalmente se busca darle una solución equitativa a los problemas o darle una solución en pro de que las personas participen en la creación del cambio frente a su problemática. Bueno, y para finalizar, cabe resaltar que en este proceso, por medio del trabajo social, lo que se busca es la construcción del otro, ¿sí? Tomándolo como un sujeto totalmente activo y autónomo, y el trabajador social, el rol que cumple en medio de este proceso es ayudar a conectar todos esos recursos disponibles para los inmigrantes. De igual forma, y sin embargo, no puede influir esto en la intervención, ¿sí? Pero se busca la participación activa, generar empoderamiento o una crítica social donde las personas sean quienes tomen sus propias decisiones, como se mencionó anteriormente.